BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peruso. En esta ocasión tenemos el privilegio de conversar con Mariano de Alba. Él es abogado venezolano, experto en relaciones internacionales. Adicionalmente, un profundo conocedor de la realidad latinoamericana y también la interacción con Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Sí, quería iniciar con la noticia de esta semana, la inclusión de la isla de Cuba a las naciones que patrocinan el terrorismo. ¿Cómo se traduce en la práctica esta medida? Bueno, creo que lo primero que hay que destacar es el momento, ¿no? Donde llega esa medida por parte del Departamento de Estado. Estamos viviendo los últimos días del gobierno de Donald Trump. Bueno, la medida es tomada de alguna forma, pienso yo, sobre todo para dificultar, ¿no? lo que ya se prevé que va a ser la política del nuevo gobierno estadounidense con respecto a Cuba. El presidente electo Biden, durante la campaña, inclusive antes, ha dicho que él va a tratar de reiniciar el proceso que en su momento llevó adelante el presidente Obama, de un acercamiento con Cuba, y más que un acercamiento, pues de alguna forma de levantar las restricciones que Estados Unidos ha impuesto a Cuba, sobre todo las que no dependen del Congreso, porque dentro del Partido Demócrata, y esa era la tesis de Obama y va a ser la de Biden, se piensa que pues lo mejor es que esas sanciones no existan por dos motivos. Uno, porque las sanciones terminan afectando a parte de la sociedad cubana, y por lo tanto Estados Unidos piensa que en la medida que la sociedad cubana pues tenga mayores posibilidades de estar en una mejor situación económica, eso obviamente pues va a repercutir en la capacidad de esta sociedad para presionar y conseguir un cambio democrático. Y dos, también diría que en el caso de Estados Unidos hay una cantidad de sanciones importantes que levantó Obama, pero que Trump reimpuso, y es muy posible pues que a partir de ahora el nuevo gobierno de Biden trate de reevaluar eso, ¿no? Para finalizar, también creo que es importante tener en cuenta que yo creo que esta designación, que uno podría discutir o no si hay mérito suficiente, la realidad es que el impacto concreto en términos de sanciones es muy leve, y la prueba de eso es que pues el gobierno de Trump no decidió no tomar esta medida sino hasta los últimos días de su gobierno, para hacer más difícil pues lo que va a hacer Biden, porque obviamente levantar eso va a llevar un proceso burocrático que al menos toma algunas semanas. Y en definitiva, la gran discusión aquí, más allá de esa designación o no, es si Biden va a levantar muchas de las sanciones que reimpuso Trump una vez que tomó posesión del gobierno. Quizás la más importante de ellas son las restricciones que ha impuesto Estados Unidos al envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba. Sí, quería justamente profundizar en ese tema de las sanciones. Se han tomado no solamente con respecto a Cuba, sino a otras naciones como Nicaragua, como Venezuela, se han tomado en otras partes del mundo. ¿Cómo ve usted la efectividad de este tipo de estrategias? Hay quienes dicen que las sanciones funcionan en un momento determinado por un periodo máximo de unos 6 meses. Luego es inútil que estas sanciones puedan tener algún tipo de resultado para algún cambio de gobierno. En líneas generales, por lo menos, ¿cómo las ve para Latinoamérica?
Bueno, en líneas generales yo pienso que son poco efectivas, es decir, las veo con gran escepticismo, principalmente porque estamos hablando de sanciones unilaterales, y el efecto que hemos visto en América Latina es que cuando Estados Unidos impone este tipo de sanciones, pues los regímenes que son sujetos a estas sanciones y sin duda alguna pues reciben un impacto, pues lo que hacen es redoblar sus apuestas en buscar evadir las sanciones. Y buscan evadir las sanciones básicamente haciéndose más dependientes y más cercanos a países con los cuales, o países que mantienen un conflicto geopolítico con Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, hemos visto cómo las sanciones estadounidenses aplicadas en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, pues han hecho eso a esos tres países, a esos tres regímenes, pues más dependientes de Rusia, más dependientes de China, más dependientes de Irán, en menor medida Turquía. Por lo que usualmente, si uno revisa la historia reciente de las sanciones, suelen ser, uno, más efectivas cuando son multilaterales, es decir, cuando son adoptadas dentro del marco de Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Seguridad, que tiene esa facultad, y dos, también suelen ser más efectivas cuando además de imponer esas sanciones, pues vienen acompañadas de un trabajo diplomático de gran envergadura, que abra canales de comunicación no solamente con la oposición a esos regímenes, sino también con actores dentro de esos regímenes que pueden realmente tener algún poder o capacidad de influencia para que las cosas cambien. Quizás el ejemplo reciente más, de alguna forma más llamativo de la efectividad de las sanciones fueron las sanciones con respecto a Irán, las sanciones nucleares, que al final pues fueron apoyadas inclusive por países como Rusia o China, y de alguna forma forzaron al gobierno de Irán a sentarse en la mesa a tratar de buscar una solución negociada. Ahora bien, cambiando un poco de tema, ya se conoce gran parte del gabinete del presidente electo Joe Biden, también específicamente en el tema de política internacional, algunas personas ya en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo verán Estados Unidos a Latinoamérica en los próximos meses y años? Bueno, lo primero que diría es que el capital político y sobre todo la atención sobre América Latina de entrada no la veo como preponderante, fundamentalmente porque, como todos estamos viendo durante las últimas semanas, Estados Unidos vive una crisis interna de gran envergadura. Eso de alguna forma limita mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista de política exterior, porque pues el presidente Biden ahora, además que pues tiene mayoría en el Congreso, una mayoría muy estrecha, pero mayoría al fin, va a tratar de aprovechar estos primeros 2 años para utilizar el capital político con el que ingresa, que es de entrada limitado, para tratar de llevar adelante pues reformas internas. Eso no significa que toda la política exterior va a quedar a un lado, pero no veo que vayamos a ver un gran impulso, ¿no? Lo que sí es que va a haber un cambio de entrada, yo pienso que de forma. Biden es una persona que conoce bien América Latina. El equipo que va a estar en la Casa Blanca y que va a estar en el Departamento de Estado son personas que de alguna forma pues tienen relaciones cercanas con la región, y yo creo que en una medida quizás más limitada a la que nos pudiésemos estar acostumbrados de ver a Estados Unidos, sí va a haber como una intención de dar la mano a los países latinoamericanos, ver cómo los puede ayudar Estados Unidos con el tema de la pandemia, la vacunación, la reactivación económica, y luego pues un mayor esfuerzo diplomático para de alguna forma responder a los grandes retos de la región. Uno de esos grandes retos es pues los regímenes dictatoriales que hay en América Latina, de los cuales hablábamos en la pregunta anterior, y otro tema que yo pienso que de alguna forma es novedoso por la importancia que va a tener, es el tema del medio ambiente y el cambio climático, y ahí creo que también vamos a ver un esfuerzo importante de la diplomacia estadounidense en poner énfasis sobre ese tema.
Otro de los temas que también podrían ser fundamentales es la influencia de China en Latinoamérica. Esta administración lo ha denunciado también sin cesar, sin embargo se habla que el nuevo gabinete de Joe Biden le dará la cara, será un poco más frontal con China, pero a la vez se habla del tema de los aranceles. Hay una cantidad de temas con China y cómo tratarla, pero específicamente cuando hablamos de todas las raíces que han venido creando en Latinoamérica, ¿cómo cree usted que Estados Unidos va a abordar esta situación? Bueno, creo que el tema de China es complicado, ¿no? Sin duda alguna, China tiene una capacidad económica bastante importante que le puede hacer frente hoy en día a la de Estados Unidos en términos de influencia y apoyo a la región. Creo que de entrada hay una disposición a de alguna forma contrarrestar eso, como decía antes, tendiéndole la mano a los países de América Latina, ver cómo Estados Unidos los puede asistir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero. Ahora, la realidad también es que, como decía antes, Estados Unidos tampoco está en la mejor posición, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y por lo tanto no preveo que esa lucha con China, no veo que Estados Unidos en este momento esté en una posición realmente de plantearle cara a lo que ha sido pues las inversiones y los préstamos de China en América Latina. Creo que fundamentalmente, creo que no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, vamos a ver a un gobierno de Biden que va a tratar de plantear el enfrentamiento con China como lo que es, ¿no? Son dos modelos, el enfrentamiento de dos modelos, un modelo de democracia y prosperidad económica y el otro modelo de autoritarismo y un capitalismo de Estado, por así decirlo, donde el Estado de alguna forma tiene un rol muy importante que jugar en la economía. Creo que en América Latina, en la mayoría de los países de América Latina, va a ser bien recibido de alguna forma que se trate de avanzar el modelo estadounidense, el modelo democrático, porque yo pienso que más allá de que hay regímenes dictatoriales en la región, la mayoría de los latinoamericanos de alguna forma u otra valoran la democracia y lo que ella conlleva. Pero hacía énfasis sobre todo en que yo pienso que eso será en el corto plazo, porque en la medida que Estados Unidos sigue inmersa en la crisis que estamos viendo y en el ambiente de polarización y declive de sus garantías democráticas, va a ser difícil para el Departamento de Estado y para la política exterior estadounidense de alguna forma adelantar esa batalla, ¿no? Para tratar de realmente volver a un estadio como el que hubo al término de la Guerra Fría, donde de alguna forma el modelo estadounidense, el modelo democrático y de prosperidad económica capitalista, pues de alguna forma se veía como el gran ganador. Antes de adentrarnos a ese tema interno de Estados Unidos, quería brevemente también su opinión sobre la influencia de Irán en la región. Hay un precedente con Argentina, ahora es más fuerte en Venezuela, pero incluso se dice que esto no solamente se limita a estas dos naciones. ¿Cuál es su visión? Yo creo que la influencia existe, ¿no? Ha existido desde hace mucho tiempo. Es una influencia, de alguna forma, si por ejemplo la comparamos con la de China, es una influencia marginal. Obviamente ese asunto preocupa dentro de Estados Unidos. Sin embargo, yo no veo que el nuevo gobierno de Biden vaya a tratar de hacer énfasis en eso. Primero porque esos vínculos no están del todo claros por ahora, y también pues no podemos olvidar que lo más probable, casi seguro, es que el gobierno de Biden de alguna forma va a tratar de volver a la mesa de negociación con Irán, sobre todo en el tema nuclear. Y eso obviamente pues va a centrar, diría yo, que por lo menos dos o tres años de la diplomacia estadounidense con respecto a Irán. Y obviamente pues los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente, hay que reconocerlo, son infinitamente superiores lamentablemente a los intereses que tiene Estados Unidos en la región y específicamente los países de la región donde Irán tiene influencia.
Ahora sí también quería analizar con usted el tema interno que atraviesa Estados Unidos. Usted hablaba justamente de que va mucho más allá de un simple hecho, por ejemplo, por nombrar alguno, el del Capitolio. ¿Cuánto ha perdido Estados Unidos en estas disputas y en donde las instituciones democráticas están siendo atacadas directamente? Estados Unidos ha venido perdiendo muchísima influencia, pienso yo, a raíz de sobre todo lo que representó la guerra en Irak, ¿no? Donde Estados Unidos de alguna forma realizó la acusación de que habían armas de destrucción masiva, luego se comprobó que no las había. Eso generó una guerra que al día de hoy no termina y que ha tenido pues pésimos efectos para la región y el mundo en temas de desarrollo de grupos terroristas, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de allí ha venido un declive importante donde pudiésemos también mencionar otros hechos claves, ¿no? En la historia reciente, como por ejemplo la crisis financiera del 2008-2009. De alguna forma eso también pienso yo que debilitó el poder y la influencia de Estados Unidos. Y luego, pues, la realidad es que los países que geopolíticamente han venido creciendo en influencia y enfrentándose a Estados Unidos han ganado terreno, ¿no? Porque se han concentrado no tanto en ser ellos el actor principal de las relaciones internacionales o del mundo, sino más bien su estrategia ha sido más limitada, ha sido tratar de demostrar que Estados Unidos ya no es de alguna forma la superpotencia o el país que puede realmente imponer resultados a nivel internacional. Y aquí me refiero, por ejemplo, a países como China, como Rusia, que creo yo que pues lamentablemente han logrado y han fraguado importantes éxitos en ese sentido, ¿no? Lo vemos en el caso, por ejemplo, de Siria, la situación en Siria, donde no ha sido posible conseguir una solución. En nuestra región creo que es evidente en el caso de la crisis en Venezuela. Y pues a todo eso se le suma, pienso yo, que en los últimos 10, 8 años, un creciente ambiente de polarización entre la sociedad estadounidense. La elección de Donald Trump creo que también marcó un hito importante en el sentido de que de alguna forma fue producto de varias cosas, ¿no? Uno, fue producto de un importante sector del pueblo estadounidense que de alguna forma sentía que por más que hicieran un gran esfuerzo, la clase media baja, no podían avanzar desde el punto de vista económico. Y dos, también este ambiente en el que hemos entrado no solamente de polarización, sino de posverdad, ¿no? Donde cualquiera puede decir mentiras por las redes sociales y eso se puede hacer viral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras esta situación persista, que pienso yo inclusive pudiese llevar a un escenario donde el sistema de dos partidos en Estados Unidos de alguna forma entra en declive y eso dé lugar a que emerjan más partidos, o sea, que el Partido Demócrata se divida en dos y el Republicano en dos, para empezar. Mientras esta situación persista, yo creo que la capacidad de Estados Unidos de proyectar hacia afuera poder y realmente pues tratar de hacer un esfuerzo importante internacional para rescatar el modelo democrático va a ser bastante limitado. Y por lo tanto, mientras eso no se resuelva, y va a llevar tiempo hacerlo, creo que vamos a seguir viendo lo que los países que adversan a Estados Unidos se han propuesto, que es cada vez va a ser más evidente cómo la capacidad de influencia estadounidense se va reduciendo. Finalmente, quería su análisis post-20 de enero. ¿Cómo puede entonces una nueva administración enfrentar esta serie de desafíos que usted enumera, también en un estado tan polarizado, en donde un grupo importante de estadounidenses no creen en las elecciones que se dieron? Hay un tema ahí a considerar. ¿Cómo ve la estabilidad democrática en Estados Unidos con esta situación en particular? Yo creo que pues de alguna forma el pronóstico en este momento no es bueno. No es bueno por las razones que ya comentábamos.
Creo que la disposición del gobierno de Biden es de alguna forma tratar de revertir esa situación, pero en este momento está muy claro que para que realmente se pueda avanzar y Estados Unidos recupere algún grado de estabilidad, primero va a hacer falta que personas que han cometido crímenes y personas que de alguna forma han atentado contra la democracia, pues asuman sus responsabilidades y el sistema de justicia haga su trabajo. Pero más que eso, yo pienso que va a hacer falta que de alguna forma al menos una parte muy importante o muy amplia del Partido Republicano, de alguna forma también busque revertir esa situación y de alguna forma estabilizar la política interna. Eso no significa que pues, el Partido Republicano tiene que ahora bajar la cabeza y de alguna forma estar de acuerdo con todo lo que Biden proponga o haga, pero sí creo que va a hacer falta un esfuerzo tanto de demócratas como republicanos de recuperar ese ambiente donde, si bien hay diferencias, hay disposición a trabajar conjuntamente, y también pues de alguna forma hay mayor disposición a tratar de parar en seco pues lo que son las noticias falsas, lo que son los rumores, lo que son mitos, cosa que además está clarísimo que no es algo que ha sido propio durante el gobierno de Donald Trump, sino que viene sucediendo en Estados Unidos desde incluso antes. Muchísimas gracias, doctor, por de alguna manera aclararnos el panorama. Muchísimas gracias por la invitación. Son las declaraciones de Mariano de Alba, quien es experto en relaciones internacionales, especializado en el tema latinoamericano. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas. Este programa es presentado por English Spot, Teaching the Future. y Camerino, Professional Makeup.